Ahora, siguiendo con nuestro ejemplo de cambio estructural, como bien pudimos identificar, la prueba Chow no era la más indicada debido a que las varianzas eran distintas entre las submuestras. Entonces podemos utilizar otros procedimientos para poder identificar cambio estructural. Ahora, utilizando los mismos datos de ahorro e ingreso del periodo del 70 al 95, vamos a nosotros a poder establecer a través de la prueba de cambio estructural. Cuando conocemos el periodo, sabemos que en estos casos, en 1982 en Estados Unidos se dio una crisis, una recesión, y eso afectó la trayectoria de las variables. Entonces vamos a utilizar el siguiente comando para poder establecer cambios estructurales cuando conocemos. En principio tenemos que correr el modelo. Sabemos que en la barra de comandos primero se tiene que identificar el tiempo. En este caso el tiempo va a ser la variable año. Sabemos que es del 70 al 95 y ya lo había hecho, pero bueno, nada más recordarles que es importante que para poder correr la prueba de cambio estructural antes tenemos que iniciar asignándole la variable año. Posteriormente lo que vamos a hacer es correr el modelo rec ahorro como variable que es explicada e ingreso como la variable que explica. Le damos enter y lo que obtenemos es el modelo que ya habíamos nosotros establecido del periodo completo del 70 al 95. Ahora lo que vamos a ver es el comando que nos va a permitir hacer la prueba de cambio estructural. Stat y le vamos a poner sbkno. Esto es cuando nosotros conocemos el cambio estructural. Coma, break, y después le ponemos el año que nosotros habíamos definido, 1982. Lo que estamos haciendo con este comando es identificar si en ese año se dio un quiebre en la trayectoria de las variables. Entonces vamos a darle un enter y ver si efectivamente sucedió eso. El estadístico que utiliza el estadístico WAL de cambio estructural, en donde conocemos la fecha. Tenemos 26 datos que corresponden al periodo del 70 al 95. El periodo que estamos asumiendo que es el cambio estructural es del 82, 1982. La hipótesis nula que queremos probar es que no hay cambio estructural. El estadístico que nos arroja el comando es el estadístico que tiene un valor de 21.38, pero donde tenemos que observar es en la probabilidad del estadístico, que para rechazar la hipótesis nula tendría que ser menor a 0.05. Para no rechazarla tendría que ser mayor a 0.05. En este caso, el estadístico tiene una probabilidad de 0.05, perdón, tiene una probabilidad menor a 0.05. Eso significa que la hipótesis nula se rechaza y por lo tanto sí hay un cambio estructural para ese año. Entonces se comprueba nuevamente que sí hay un cambio estructural, dado que este es menor a 0.05. Si por alguna circunstancia nosotros no conociéramos el periodo en el que se da el cambio estructural y simplemente tenemos dos variables que estamos corriendo y queremos ver si hay un cambio estructural, podemos utilizar el siguiente comando: stat sb single. Este comando permite establecer si hay cambio estructural, pero la ventaja es que tú no tienes que decirle cuándo piensas que se da ese cambio estructural. Entonces le damos un enter y ¿qué nos dice? Es que desconocemos la fecha del cambio estructural. Es una prueba para medir cambio estructural, pero desconocemos cuándo se puede dar. Tenemos 26 datos, la muestra va de 1 a 26, sabemos que son 26 datos. Y lo que me está diciendo es que en este párrafo dice fecha de cambio estructural estimado en 1985. Dice, la hipótesis nula es no hay cambio estructural. Sin embargo, sabemos con el estadístico WAL que al ser menor a 0.05 la hipótesis nula se rechaza y por lo tanto sí hay un cambio estructural y es en 1985. Nosotros sabemos que después del 82 se dio esa situación, pero cuando no conozcamos eso, simplemente aplicando este comando el comando stat sb single, podemos identificar un cambio estructural sin que nosotros sepamos la fecha. Entonces esto es una aproximación buena cuando no sabemos cuándo fue el cambio estructural. Si sabemos cuándo fue el cambio estructural, por ejemplo, en el caso de México, en 2008, 2009 se da una trayectoria distinta de muchas variables macroeconómicas. Entonces podríamos establecer
Si, por ejemplo, el desempleo tuvo un cambio estructural en el 2009, en el 2008, ¿no? Lo mismo si hubo un cambio estructural en un modelo de inflación, etcétera. Entonces, de esta forma vamos a poder nosotros identificar cambios estructurales cuando en la prueba de Chao no se pueda realizar. Bueno, podemos utilizar estas dos alternativas.